Buenas noches, gente bonita de YouTube. ¿Cómo se encuentran? Esta noche les acompaño yo, su servidor, Eli Benjamín Cuateta Falcón, para hablar de un tema bastante interesante que es el diseño centrado en el usuario. El profesor Adán nos pidió que calificáramos de verdadero o falso un argumento, o más bien dicho, una tesis, que es la siguiente. El momento actual permite conocer a los usuarios potenciales del diseño a partir del uso de Internet y la Big Data, ya que con esas bases de datos, su análisis y el propio sentido común del diseñador se pueden conocer los aspectos cuantitativos y cualitativos necesarios para poder llevar a cabo un buen ejercicio de diseño centrado en el usuario. Así. Entonces, está diciendo, básicamente, perdón, que con el mero uso de la Big Data del Internet, ya tenemos todos los datos para realizar, bueno, de la Big Data y del sentido común propio de un diseñador, ya tenemos todos los aspectos necesarios para poder desarrollar un buen ejercicio de diseño centrado en el usuario. No sé ustedes, en lo personal yo considero esta afirmación o esta tesis falsa. ¿Por qué? Fácilmente. Me gustaría iniciar con una cita de Saul Gurman, que dice que para entender cualquier información, por más mínima que sea, debemos de cumplir con ciertos procesos y ciertas condiciones para poder tener la comprensión debida para desarrollar un tema. ¿Qué significa eso? Si no nos encontramos relacionados directa o indirectamente con el tema, no lo vamos a comprender bien. Eso significa que debemos de hacer todo un trabajo de investigación, todo una todo un proceso para involucrarnos en el tema. Debemos de ser conscientes de ello, debemos de conocerlo. No podemos llegar simplemente y decir, ah, sí, hay tantas personas que hacen esto y ya con eso ya lo hago, ¿no? Cuando realmente no entiendes el por qué. Precisamente por eso se hacen los trabajos de investigación, para saber por qué, de qué manera abordar, de en qué lugares es oportuno abordar los temas, etcétera, 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 etcétera. A final de cuentas creo que estos son unos requisitos básicos para el diseño centrado en el usuario, que la Big Data o el Internet, así como va, no pueden cumplir. Pues no existe la debida comprensión para un estudio, ¿saben? Y pues en estos casos el Internet se convierte más que nada de una herramienta para consultar en una herramienta para empezar a obtener la información verídica, claramente, aunque no en todos los casos, dependiendo de las zonas de estudio en el que se vaya a realizar. Es ahí cuando se obtiene una información sesgada, donde realmente no entiendes la información y el diseñador empieza a entrar en prejuicios para diseñar. En este caso, pues, el diseñador podría decir, ah, no, pues como esta es una zona rural, pues en el diseño deben de ir vacas y caballos, ¿no? Es un ejemplo bastante tonto, claramente, pero al final de cuentas es un ejemplo como tal. Eh, Siento yo, y también en lo que leímos, que debemos de, nosotros como diseñadores, saber en qué paradigma se encuentra el usuario. Y nosotros ubicarnos en ese paradigma para poder desarrollar un mensaje de una forma efectiva y no invasiva. De forma que no desotremos a los usuarios. De forma en que tampoco nos desotremos nosotros mismos, sino que nos encontremos en el mismo paradigma comunicativo para poder comunicar de la mejor manera y de la más efectiva. Me recuerda bastante la parte de una lectura de Walter Benjamin, donde habla precisamente del aura de las obras, y en este caso nuestras obras serían los mensajes. Un aura ficticia, un aura falsa no nos llega. Un aura reciclada, por así decirlo, no nos llega a nosotros. Debe ser el aura misma de una obra la que nos dé a entender la comunicación, nos dé un momento que valorizar. Es aquí donde me di cuenta de esa lectura, ¿no? Cuando el profesor nos mostró en la presentación esta parte de los dibujos hechos por los niños. Están creando un aura consciente, o inconscientemente, perdón. Están creando un aura inconscientemente de lo que se está viviendo en la zona, de la violencia que se genera en ese lugar. Eh, bueno, debemos de tratar al usuario como lo que es. Es un ser pensante que es miembro de una sociedad, de un lugar geográfico que tiene su propia historia y no podemos generar sus aspectos socioculturales. Debemos de entenderlos y aprovecharlos para el mensaje. Se me está acabando el tiempo, pero pues antes que de acabar quiero terminar con que debemos de entender también que el diseño centrado en el usuario no siempre es
lo más viable debido a los temas, sí, claro, a los tiempos de entrega y a la divulgación geográfica en donde se va a distribuir el mensaje. Es ahí donde debemos de valorizar qué es más conveniente. Si un diseño centrado en el usuario, para ciertos usuarios, un grupo pequeño, o un diseño más general para un grupo más grande, aunque pues no va a ser tan perceptible para todos. Me despido, se me acaba el tiempo, pero pues me gustaría hablar un poco más del tema en alguna otra ocasión. Su servidor Eli Benjamín Cuarta Falcón les desea buenas noches.